La venganza de Rose. Historias reveladas. Verdades que florecen. Mi nombre es Harriet y a los 35 años pensé que entendía a mi hermana Vanessa. A pesar de nuestra complicada relación, siempre la apoyé, especialmente cuando necesitaba un nuevo apartamento. En su fiesta de cumpleaños número 27, rodeada de sus amigos adinerados, le entregué nerviosamente mi sobre especial con 12 meses de alquiler preparado. Su rostro se torció al leer mi tarjeta. Luego lo arrojó a la basura. Elige algo mejor y vuelve en un año, soltó con brusquedad. Me fui sin decir una palabra, mi corazón destrozado. Antes de continuar con esta historia, dime desde dónde la estás viendo y suscríbete si alguna vez has experimentado tal ingratitud por parte de tu familia. Al crecer, Vanessa y yo éramos diferentes en casi todos los aspectos posibles. Yo siempre fui la responsable, la niña seria que ahorraba su mesada y planeaba para el futuro. Incluso a los 10 años, yo presupuestaba cuidadosamente mi dinero, ahorrando para libros o pequeños regalos para mi familia. Mis maestros a menudo comentaban sobre mi madurez y confiabilidad. Mientras tanto, Vanessa era el alma de cada fiesta, extrovertida y carismática desde el momento en que aprendió a hablar. Tenía una habilidad natural para encantar a los adultos y hacer amigos fácilmente, pero también desarrolló gustos costosos desde temprano. ¿Para qué ahorrar para mañana si puedes disfrutar hoy? Se convirtió en su lema no oficial a los 12 años. Mientras yo daba clases particulares a niños del vecindario para ganar dinero extra, Vanessa le rogaba a nuestros padres ropa de diseñador y los últimos dispositivos electrónicos. Ellos generalmente cedían, encantados por su brillante sonrisa y sus argumentos persuasivos. Nuestros padres se divorciaron cuando yo tenía 15 y Vanessa 7. La separación nos afectó de manera diferente, moldeando nuestra relación por décadas. Yo me volví aún más independiente y autosuficiente, entendiendo que nuestra madre debía trabajar más horas para mantenernos. Comencé a cocinar cenas, ayudar con las tareas del hogar y esencialmente me convertí en una segunda cuidadora de Vanessa. Mi hermanita, sin embargo, respondió volviéndose más dependiente y exigente. Temía el abandono y buscaba una constante reafirmación a través de cosas materiales. Si mamá le compraba un vestido nuevo o un juguete, eso calmaba temporalmente su ansiedad de ser dejada de lado. Nuestra madre, abrumada por la culpa del divorcio, encontraba casi imposible decirle que no a Vanessa. «Harriet, por favor entiende», decía mamá después de comprarle a Vanessa algo caro mientras me negaba a mí algo práctico. «Tu hermana necesita apoyo extra en este momento». Yo lo entendía, o al menos intentaba hacerlo. Pero se estaba estableciendo un patrón que nos seguiría hasta la adultez. El mayor sacrificio llegó durante mi último año de secundaria. Había recibido una beca parcial para una excelente universidad a 300 millas de distancia. Era la escuela de mis sueños, con el programa exacto que quería, pero aún requeriría préstamos estudiantiles y mudarme lejos de casa. La noche en que recibí mi carta de aceptación, mamá me sentó para una conversación seria. «Sé cuánto significa esto para ti», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Pero necesito pedirte algo enorme. ¿Considerarías la universidad estatal en su lugar? Con Vanessa luchando tanto todavía con el divorcio, necesito tu ayuda en casa». La universidad estatal era decente, pero no excepcional. Estaba a solo 20 minutos de nuestra casa, lo que me permitía vivir allí y seguir apoyando a mi madre y a mi hermana. Pude ver la desesperación en los ojos de mamá, el agotamiento por trabajar horas extras y lidiar con los estallidos emocionales de Vanessa. Después de una noche sin dormir, rechacé mi aceptación en la escuela de mis sueños y me inscribí en la universidad local. Durante la universidad, trabajé en múltiples empleos mientras mantenía buenas calificaciones. Servía mesas por las mañanas, asistía a clases por las tardes y hacía trabajos administrativos por las noches. Los fines de semana ayudaba a Vanessa con la tarea e intentaba ser la presencia estable que necesitaba. Mi vida social era prácticamente inexistente y salir con alguien parecía un lujo que no podía permitirme. Durante este tiempo, el comportamiento de Vanessa se volvió cada vez más preocupante. A los 14 faltaba a clases y salía con chicos mayores. A los 16 la habían sorprendido robando en tiendas 2 veces. Cada vez, yo era la que dejaba el trabajo para recogerla, la que se sentaba con ella durante los sermones de los gerentes de las tiendas o los orientadores que intentaban entender por qué seguía tomando esas decisiones.
Tú no lo entiendes, Harriet, decía, poniendo los ojos en blanco. Nunca has tenido que luchar por atención. Tú eres perfecta en todo. La ironía era dolorosa. Mi vida entera se sentía como una lucha continua, pero Vanessa solo veía lo que quería ver. A pesar de todo, Vanessa era brillante cuando se esforzaba. Sus resultados en las pruebas estandarizadas eran excepcionales. Y cuando finalmente encontró motivación en su penúltimo año, sus calificaciones mejoraron dramáticamente. Recibió una beca completa para una universidad privada costosa al otro lado del país. Yo estaba genuinamente feliz por ella, incluso mientras terminaba mi propio título en la universidad estatal mientras trabajaba a tiempo completo. El día en que Vanessa se fue a la universidad fue emotivo para todos nosotros. Mamá lloró durante horas, y yo me preocupaba por cómo manejaríamos las finanzas del hogar, sin que el drama de mi hermana ocupara constantemente el centro del escenario. Resultó que la vida se volvió inesperadamente tranquila. Terminé mi carrera con honores y finalmente tuve tiempo para concentrarme en construir mi carrera en consultoría financiera. Empecé en un puesto de nivel inicial y trabajé incansablemente para demostrar mi valía. Mi experiencia práctica con presupuestos y planificación financiera me dio una ventaja y, en 3 años, ya había recibido 2 ascensos. Finalmente, a los 27 me mudé a mi propio apartamento y comencé a construir la vida independiente que había pospuesto por tanto tiempo. Mientras tanto, Vanessa llamaba a casa principalmente cuando necesitaba algo. Dinero extra para las vacaciones de primavera, viajes, una computadora portátil nueva cuando la suya se rompía, fondos de emergencia cuando se pasaba de su asignación. Cada vez, nuestra madre me llamaba en pánico. «No puedo ayudarla ahora», me suplicaba. «¿Podrías mandarle algo, solo esta vez?» Por supuesto, ese solo esta vez ocurría cada pocos meses. Intenté establecer límites sugiriendo que Vanessa consiguiera un trabajo de medio tiempo como yo lo había hecho. Pero mis sugerencias encontraban resistencia tanto de ella como de mamá. «¿Sabes lo exigente que es su programa?», defendía mamá. «No puede trabajar y mantener sus calificaciones». Yo de alguna manera logré hacer ambas cosas. Pero señalarlo solo me etiquetaba como resentida y poco solidaria. Así que seguí enviando dinero, pagando vuelos para que volviera a casa, cubriendo gastos de emergencia. Cada vez, Vanessa me agradecía efusivamente y me prometía devolverme el dinero lo antes posible. Esos reembolsos nunca se materializaron. A pesar de estas frustraciones, estaba orgullosa de mis propios logros. A los 30, había pagado mis préstamos estudiantiles, establecido una cuenta de ahorros saludable y ganado la reputación de ser una asesora financiera competente. Mis clientes apreciaban mi enfoque práctico de la gestión del dinero sin saber que mi experiencia había sido ganada a pulso a través de años manejando las complicadas finanzas de mi familia. Después de graduarse con honores, Vanessa nos sorprendió anunciando que quería mudarse a mi ciudad. Tenía sentimientos encontrados sobre esa decisión. Parte de mí estaba emocionada por reconstruir nuestra relación como adultas, mientras que otra parte temía que los viejos patrones simplemente continuaran en una cercanía aún mayor. «Esta vez será diferente», prometió Vanessa durante una llamada telefónica. «He madurado mucho en la universidad. Además, hay oportunidades increíbles de trabajo en tu ciudad, y tenerte cerca me ayudaría a establecerme». A pesar de mis reservas, la ayudé a investigar apartamentos y ofertas de empleo. Cuando llegó con 6 maletas y apenas suficiente dinero para sus primeros gastos del mes, la dejé quedarse en mi habitación de invitados hasta que encontrara estabilidad. «Esto es solo temporal», me aseguró. 2 semanas como máximo. Esas 2 semanas se convirtieron en 2 meses. Vanessa consiguió un buen puesto inicial en una empresa de marketing, pero sus hábitos de gasto no habían mejorado desde la universidad. Compraba ropa de trabajo cara, alegando que era necesaria para causar la impresión adecuada. Se inscribió en costosas clases de fitness y en exclusivos eventos de networking. Cada vez que le sugería amablemente hacer un presupuesto, se ponía a la defensiva. «Tú no entiendes la industria en la que estoy», explicaba con paciencia exagerada. «Las apariencias importan, las conexiones importan. No puedo presentarme luciendo barata o perdiéndome eventos importantes». Cuando finalmente se mudó a su propio apartamento, era en un edificio de lujo con comodidades que no necesitaba y que no podía permitirse.
Expresé mi preocupación porque la renta era casi la mitad de sus ingresos mensuales, pero ella desestimó mis advertencias. «Voy a conseguir un ascenso rápido», dijo con confianza. «Esta es una inversión en mi futuro». 3 meses después, me llamó llorando. Había alcanzado el límite de 2 tarjetas de crédito y no podía pagar el alquiler. «¿Podrías ayudarme solo esta vez?» Contra mi mejor juicio, transferí suficiente dinero para cubrir la falta, dejando claro que era un préstamo, no un regalo. «Te lo devolveré el próximo mes». «Te lo prometo», dijo. El mes siguiente llegó con otra crisis, otra razón por la que el reembolso tendría que esperar. Este ciclo continuó hasta que dejé de contestar las llamadas relacionadas con dinero. En lugar de eso, Vanessa empezó a aparecer en mi apartamento sin previo aviso, generalmente con lágrimas ya corriendo por su rostro. Durante una de esas visitas particularmente dramáticas, confesó que había estado atrasada con la renta durante 3 meses consecutivos y había recibido un aviso de desalojo. «No pueden hacerme esto», sollozaba. «¿A dónde se supone que voy? Todas mis cosas, mi vida, están ahí». Respiré hondo y me recordé a mí misma que todavía era mi hermana a pesar de todo. «Necesitarás encontrar un lugar más asequible», dije con firmeza. «Puedo ayudarte a buscar, pero debe estar dentro de tu presupuesto real». Por una vez, Vanessa pareció escuchar. Pasamos un fin de semana buscando apartamentos y yo insistí en acompañarla a las visitas para evitar que se dejara llevar por lujos innecesarios. Finalmente encontramos un apartamento limpio y sencillo de una habitación en un vecindario seguro. La renta era razonable y la ubicación ofrecía un trayecto manejable a su trabajo. «Es tan simple», dijo ella, mirando alrededor de las habitaciones vacías con una decepción evidente. «Está dentro de tu presupuesto», repliqué, «y tiene todo lo que necesitas». A regañadientes, presentó la solicitud y fue aprobada, aunque el propietario exigió un depósito de seguridad más grande debido a su historial de desalojo. Una vez más, ayudé a cubrir el costo, diciéndome a mí misma que sería la última vez. El día de la mudanza fue caótico. Vanessa había acumulado muchas más pertenencias de las que cabían razonablemente en su nuevo espacio más pequeño. Se puso cada vez más agitada al darse cuenta de que tendría que reducir significativamente. «Esto es imposible», declaró dramáticamente. «No puedo vivir así». Pasé horas ayudándola a organizar, donar objetos y acomodar los muebles para maximizar el espacio. Al final del fin de semana, el apartamento era funcional y en realidad bastante agradable, aunque Vanessa seguía sin estar convencida. Por esa época, ocurrió algo inesperado en el trabajo. Nuestro equipo había superado ampliamente los objetivos anuales, lo que resultó en sustanciales bonos de rendimiento. Mi parte era suficiente para hacer una diferencia real en mi portafolio de inversiones, o quizá financiar las vacaciones que llevaba posponiendo durante años. Mientras miraba la notificación del depósito, otra idea se formó en mi mente. El cumpleaños de Vanessa se acercaba, y ella aún luchaba por adaptarse a su nueva realidad financiera. ¿Y si usaba parte de mi bono para darle un respiro? Si cubría su renta durante un año, podría concentrarse en pagar sus deudas de tarjeta de crédito y aprender a presupuestar adecuadamente sin la presión inmediata de los pagos mensuales de vivienda. Cuanto más lo pensaba, más perfecto me parecía. Esto no sería otro fomento de sus malos hábitos, sino un regalo reflexivo que abordaba sus necesidades reales mientras le daba tiempo para desarrollar responsabilidad financiera. Llamé a su arrendador y organicé el prepago de 12 meses de renta, solicitando una carta formal que confirmara el acuerdo y que pudiera presentarle a Vanessa. Cuando llegó la carta, la coloqué en un sobre simple pero elegante, junto con una tarjeta de cumpleaños que explicaba el regalo. Escribí sobre mis esperanzas para su futuro y le ofrecí ayudarla a crear un plan financiero durante el próximo año. Enfatizaba que esto no era simplemente una limosna, sino una oportunidad para un nuevo comienzo. A medida que se acercaba el cumpleaños de Vanessa, me sentía genuinamente emocionada por mi regalo por primera vez en años. No era otra compra de último minuto ni un rescate de emergencia. Era reflexivo, práctico y exactamente lo que ella necesitaba. Imaginaba su alivio, su gratitud, quizá incluso un punto de inflexión en nuestra relación. Por una vez, creí haber encontrado la manera perfecta de ayudar a mi hermana. Vanessa había planeado la celebración de su cumpleaños número 27 en un bar de azotea exclusivo en el centro.
Cuando llegué, llevando con cuidado mi tarjeta y el sobre del regalo, de inmediato me impactó lo fuera de lugar que me sentía. El lugar tenía muebles minimalistas, iluminación ambiental y vistas panorámicas de la ciudad que seguramente tenían un precio elevado. Los camareros circulaban con bandejas de coloridos cócteles y aperitivos artesanales que probablemente costaban más que una cena razonable. Lo más llamativo eran los amigos de Vanessa, todos impecablemente vestidos con ropa de diseñador, intercambiando besos en el aire y fuertes cumplidos. Reconocí algunos rostros de las redes sociales, pero había conocido a muy pocos en persona, a pesar de que Vanessa llevaba casi un año viviendo en mi ciudad. Me alicé el sencillo vestido negro que llevaba, de repente consciente de que no era nuevo ni especialmente a la moda. «Harriet, lo lograste». Vanessa me vio desde el otro lado de la sala y me saludó con entusiasmo. Se veía deslumbrante en un vestido de lentejuelas que nunca había visto antes, su cabello y maquillaje hechos profesionalmente. Cuando me acerqué, esperaba que me presentara al pequeño grupo con el que estaba conversando. Pero en cambio, simplemente me apretó el brazo y continuó su charla sobre un evento exclusivo de la industria al que había asistido. Me quedé de pie torpemente durante varios minutos antes de disculparme para ir a buscar una bebida. En la barra, calculé el probable costo de esa fiesta y sufrí internamente. Según el lugar y la cantidad de invitados, Vanessa debía haber gastado al menos $2,000, dinero que definitivamente no tenía. Me pregunté si habría abierto otra tarjeta de crédito para financiar semejante extravagancia. Durante la noche intenté interactuar con los amigos de Vanessa, pero nuestras conversaciones se mantenían superficiales. Cuando mencionaba mi trabajo en consultoría financiera, sus miradas se perdían o rápidamente encontraban una excusa para rellenar sus copas. Cada vez estaba más claro que Vanessa les había contado muy poco sobre mí y lo que hubiera compartido probablemente no era halagador. «Tu hermana parece tan sensata», comentó una mujer con una sonrisa forzada que de algún modo sonaba como un insulto. Después de la cena y varias rondas de bebidas, llegó el momento de los regalos. Vanessa aplaudía emocionada mientras la conducían a una mesa central repleta de paquetes elegantemente envueltos. Yo me quedé un poco más atrás, observando cómo abría caja tras caja de artículos de lujo. Un bolso de diseñador, un costoso set de perfumes, licores artesanales e incluso un par de ridículamente caros lentes de sol de marca. Con cada regalo, Vanessa chillaba de alegría, abrazaba al que se lo había dado y hacía un espectáculo sobre lo perfecto y considerado que era el obsequio. Apreté mi sobre con más fuerza, de repente nerviosa sobre cómo recibirían mi regalo práctico en esa atmósfera de consumo ostentoso. Finalmente, no quedaban más paquetes envueltos y Vanessa miró alrededor con expectación. Respirando hondo, di un paso adelante. «Tengo algo para ti», dije, entregándole el sobre. Vanessa lo tomó con un ligero ceño fruncido, claramente esperando algo pequeño como una tarjeta de regalo. El sobre tenía cierto peso, contenía la carta oficial de su arrendador junto con mi tarjeta. «¿Qué es esto?», preguntó, ya con un tono decepcionado, mientras lo abría con brusquedad. Le sonreí con ánimo. «Ábrelo y verás». La sala se había quedado más silenciosa mientras la gente observaba, cócteles en mano, curiosos por el sobre sencillo tras todos los paquetes elaborados. Vanessa sacó primero la tarjeta. Leyó rápidamente mi mensaje antes de extraer la carta oficial. «He pagado tu alquiler por los próximos 12 meses», expliqué, llenando el incómodo silencio. «Tu apartamento está completamente cubierto hasta el próximo año. Pensé que te daría la oportunidad de ponerte al día con otros gastos y empezar a ahorrar sin preocuparte por el costo de la vivienda». Había imaginado alivio, quizá lágrimas de gratitud. Lo que vi en cambio fue el rostro de Vanessa transformándose de confusión a vergüenza y luego a rabia en cuestión de segundos. Sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso mientras miraba la carta. «¿Pagaste mi alquiler?», preguntó incrédula, alzando la voz. Como si fuera un caso de caridad incapaz de vivir sin tu ayuda. «No, eso no es lo que quise decir en absoluto». Empecé, pero ella me interrumpió. «¿Tienes idea de lo humillante que es esto?», gesticuló con fuerza hacia sus amigos, que observaban con fascinación incómoda. Todos me dieron regalos hermosos y pensados, y mi propia hermana me entrega un recordatorio de que cree que soy un fracaso financiero. «Vanessa, eso no es justo», dije con la voz sorprendentemente firme a pesar de mi corazón acelerado.
Este es un regalo sustancial. Quería ayudarte de una manera significativa. Ella soltó una risadura. ¿Ayudar? Lo que quieres es controlarme como siempre. La pobre, pequeña Vanessa no puede arreglársela sola. Entonces la gran hermana Harriet tiene que intervenir y salvar a Tía. Sus palabras dolían, especialmente porque invertían por completo la realidad de nuestra relación. Antes de que pudiera responder, arrugó la carta y arrojó tanto esta como mi tarjeta a un cesto de basura cercano. «Elige algo mejor y vuelve en un año», anunció en voz alta, dándome la espalda y volviéndose hacia sus amigos, que ya comenzaban a susurrar entre ellos. La sala se sintió de repente sin aire. Varias personas me miraban abiertamente ahora, mientras que otras fingían un gran interés en sus bebidas o en la vista de la ciudad. Me quedé paralizada, con todo el peso de la humillación pública cayendo sobre mí como una carga física. Sin decir una palabra más, me giré y caminé hacia la salida. Nadie me llamó ni intentó detenerme. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, alcancé a ver por última vez a Vanessa ya riendo con sus amigos. Mi regalo y nuestra relación, descartados tan fácilmente como el sobre en la basura. El viaje de regreso a casa pasó en un borrón. Mi visión nublada por las lágrimas contenidas mientras conducía a través del tráfico nocturno, con las manos aferradas con fuerza al volante. La radio sonaba suavemente de fondo, alguna alegre canción pop que parecía burlarse de mi dolor. La apagué, prefiriendo el silencio. Cuando llegué a mi apartamento, el shock inicial había dado paso a un dolor profundo que se instaló en mi pecho como una piedra. Me quité los zapatos en la entrada y me dejé caer en el sofá, en la oscuridad, permitiéndome finalmente llorar libremente. Lo que más dolía no era solo el rechazo de mi regalo, sino la total desestimación de mis intenciones. El obsequio representaba una parte significativa de mi bono, dinero que había ganado tras años de trabajo y sacrificio. Más aún, había sido dado con amor genuino y preocupación por el bienestar de Vanessa. Que lo tratara como una ofensa, como algún tipo de juego de poder, retorcía todo lo que creía saber sobre nuestra relación. Mientras me sentaba en mi sala oscura, los recuerdos inundaban mi mente de distintos momentos de nuestras vidas. La vez que me salté el viaje de fin de curso en secundaria para ayudar a pagar el instrumento de banda de Vanessa en la escuela intermedia. El verano en que rechacé una pasantía porque mamá necesitaba ayuda con Vanessa en casa. Las incontables transferencias de emergencia, $20 aquí, 50 allá, que con los años sumaron miles, nunca reconocidos, mucho menos devueltos. ¿Alguna vez Vanessa realmente había valorado algo de eso? ¿O simplemente había llegado a esperar mi apoyo como algo debido, resentida conmigo por proporcionarle lo que ella sentía que tenía derecho a recibir? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de nuestra madre. Acabo de enterarme de lo que pasó. ¿Por qué humillarías así a tu hermana en su fiesta? ¿Sabes lo importantes que son las apariencias para ella? Llámame. Miré el mensaje incrédula. Por supuesto, Vanessa ya había llamado a mamá con su versión de los hechos. Y por supuesto, mamá había tomado inmediatamente su lado, como siempre lo hacía. Puse mi teléfono en silencio y lo dejé a un lado. El sueño me eludió esa noche. Pasé horas hojeando viejas fotos en mi portátil, revisando imágenes de Vanessa y yo a lo largo de los años. En casi cada fotografía podía ver la dinámica que nos había definido. Yo, la cuidadora responsable, y Vanessa, la receptora despreocupada de toda la atención y preocupación. ¿Cuándo se había vuelto ese patrón tan arraigado? ¿Y por qué había permitido que continuara hasta la adultez? Alrededor de las 3 de la mañana me encontré revisando mis extractos bancarios, sumando el apoyo financiero que había brindado a Vanessa solo en el último año. El total era asombroso, casi $15,000 en préstamos que ambas sabíamos nunca serían devueltos. A eso se sumaba la renta prepagada, y en total le había dado a mi hermana más de lo que muchos padres proporcionan a sus hijos adultos. Cuando amaneció, alcancé una dolorosa claridad. Mi ayuda no estaba ayudando. Al rescatar constantemente a Vanessa, le impedía experimentar las consecuencias naturales de sus decisiones. Y lo que era peor, mi ayuda no se interpretaba como generosidad, sino como un juicio, alimentando un resentimiento que estaba envenenando nuestra relación. Con las manos temblorosas, abrí mi portátil y redacté un correo electrónico al arrendador de Vanessa.
Expliqué que había habido un malentendido y que necesitaba cancelar el acuerdo del alquiler prepagado. Solicité que solo se mantuviera pagado el mes actual y que el resto de los fondos fuera devuelto a mi cuenta. Después de enviar el correo, sentí una mezcla compleja de emociones. Culpa, por supuesto, al saber que Vanessa enfrentaría una inseguridad habitacional inmediata. Alivio, sorprendentemente, por establecer un límite que hacía tiempo era necesario. Y debajo de todo eso, una profunda tristeza por lo que se había convertido nuestra relación. Mi teléfono acumulaba varias llamadas perdidas y mensajes de texto cada vez más furiosos, tanto de Vanessa como de nuestra madre. Ignoré todos y llamé al trabajo para reportarme enferma por primera vez en años. Luego hice algo que nunca me había permitido antes. Programé una cita con una terapeuta. Necesito entender por qué sigo sacrificándome por personas que no lo aprecian, le dije a la recepcionista, y necesito aprender a detenerlo. Cuando finalmente caí en un sueño exhausto esa mañana, un pensamiento me brindó un pequeño grado de paz. Por primera vez en nuestras vidas adultas, estaba tratando a Vanessa no como a una niña dependiente, sino como a la mujer adulta que afirmaba ser. Quizá eso era lo más amoroso que podía hacer por ambas. Durante los siguientes 3 días, mantuve mi distancia digital de mi familia. Silencié notificaciones, borré mensajes de voz sin escucharlos y me concentré en recuperar mi equilibrio emocional. En el trabajo, me volqué en proyectos, agradecida por la distracción estructurada de hojas de cálculo y reuniones con clientes. Por las noches, empecé a leer libros sobre dinámicas familiares y codependencia. Cada página iluminaba patrones que nunca antes había sabido nombrar. Mi primera sesión de terapia fue incómoda y reveladora a la vez. La terapeuta, una mujer tranquila llamada la Dra. Powell, escuchó sin juzgar mientras describía mi relación con Vanessa y con nuestra madre. Parece que has sido encasillada en el papel de rescatadora de la familia, observó. ¿Has considerado qué sucedería si dejaras de desempeñar ese papel? La pregunta me persiguió. ¿Quién sería yo si no fuera la responsable, la que arregla todo, la proveedora? Había construido toda mi identidad en torno a ser confiable, a menudo a costa de mis propias necesidades y deseos. Al 4.º día, finalmente revisé mis mensajes. Había 23 textos y 15 llamadas perdidas de Vanessa. Su tono había evolucionado de indignado a desesperado a medida que pasaban los días. El más reciente, enviado esa misma mañana, me hizo encoger el estómago. El arrendador dice que el alquiler ya no está pagado. ¿Qué hiciste? Recibí un aviso de 3 días. Llámame ahora. También había varios mensajes de nuestra madre, cada uno más acusador que el anterior. El último buzón de voz incluía una amenaza. Si no solucionaba la situación de inmediato, no debía esperar ser bienvenida en futuras reuniones familiares. En lugar de llamar a cualquiera de ellas, le envié a Vanessa un breve mensaje factual. He cancelado el acuerdo del alquiler prepagado después de que dejaste claro que el regalo no era deseado. Este mes está cubierto. Los meses futuros son tu responsabilidad, como siempre lo han sido. Su respuesta fue inmediata y explosiva, una avalancha de textos alternando entre rabia y desesperación. Yo era cruel, sin corazón, manipuladora. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Dónde se supone que voy a encontrar el dinero del alquiler en 3 días? ¿Quieres que quede en la calle? No respondí más, aunque cada mensaje me golpeaba como un golpe físico. Esa noche sonó el timbre de mi puerta repetidamente, seguido de golpes y la voz de Vanessa llamando mi nombre. Permanecí inmóvil en mi sofá con las luces apagadas hasta que finalmente se rindió y se fue. 2 días después, recibí un correo del arrendador de Vanessa confirmando que el alquiler prepagado había sido reembolsado a mi cuenta, menos el mes actual. También mencionaba con neutralidad profesional que los procedimientos de desalojo comenzarían si la inquilina no hacía arreglos de pago de inmediato. Sentí una oleada de náusea al leerlo, imaginando a Vanessa empacando sus pertenencias bajo presión. Tuve que repetirme una y otra vez que esta era la consecuencia natural de sus decisiones, no de las mías. Tenía un buen trabajo. Tenía amigos con gustos caros que parecían valorar su compañía. Tenía opciones que no incluían que yo volviera a abrir mi billetera una vez más. Fiel a la palabra del arrendador, Vanessa fue desalojada exactamente 1 semana después de su fiesta de cumpleaños. Me enteré no por ella directamente, sino por un conocido en común que mencionó haber visto a Vanessa mudando sus cosas al apartamento de una amiga.
Se la veía muy estresada, dijo cautelosamente. Comentó algo sobre una emergencia familiar y dificultades financieras. ¿Está todo bien? Respondí de manera evasiva, sin querer airear nuestro drama familiar, pero también rehusándome a aceptar la culpa por una situación que Vanessa había creado. Más tarde esa misma noche recibí un mensaje de texto de un número desconocido que resultó ser de Olivia, la amiga de Vanessa. Tu hermana está durmiendo en mi sofá ahora mismo porque no tiene a dónde ir. Pensé que deberías saberlo ya que eres su familia. Ella es demasiado orgullosa para decírtelo ella misma. Estaba claro que la intención era hacerme sentir culpable para que actuara, pero tuvo el efecto contrario. Si Vanessa tenía amigas adineradas dispuestas a acogerla temporalmente, estaba lejos de estar en la miseria. Y el hecho de que enviara a sus amigas a manipularme en lugar de asumir responsabilidad solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Aún así, no podía evitar preocuparme por ella. A pesar de todo, era mi hermana y décadas de haber cuidado de ella no podían apagarse de la noche a la mañana. Me descubrí revisando sus redes sociales en busca de pistas sobre su situación. Sorprendentemente, su presencia en línea seguía siendo optimista. Publicaba fotos en restaurantes y bares, documentando salidas nocturnas con amigos como si nada hubiera cambiado. Solo alguien que la conociera bien notaría las señales sutiles de tensión. Los mismos atuendos apareciendo con más frecuencia, los lugares volviéndose un poco menos exclusivos, la brillantez forzada de su sonrisa. 2 semanas después del desalojo recibí otra actualización, esta vez de nuestra madre. Vanessa ha estado durmiendo en sofás de amigas, dijo con tono acusador durante una breve llamada telefónica. Ninguna de sus supuestas amigas la deja quedarse más de unos días. No puede seguir saltando de un lugar a otro así. Necesitas ayudarla. ¿Y tú? Pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la franqueza de la pregunta. ¿Podría quedarse contigo un tiempo? Hubo una larga pausa. Sabes que no tengo espacio, dijo finalmente, lo cual era cierto. Después del divorcio, mamá se había mudado a un pequeño condominio de una sola habitación. Además, ella necesita estar en la ciudad por su trabajo. Entonces, quizás debería encontrar un apartamento más asequible. Sugerí, o compartir con una compañera de cuarto. Hay opciones que no implican que yo pague su alquiler. No puedo creer lo fría que te has vuelto, respondió mamá antes de colgar. Esa noche volví a llorar, pero las lágrimas eran diferentes. No eran solo por la situación actual, sino por todos los años que había pasado intentando ganarme la aprobación, cuidando de todos, menos de mí misma. Estaba de luto no solo por la relación que tenía con mi hermana y mi madre, sino también por la relación que podría haber tenido si se hubieran establecido límites más sanos mucho tiempo atrás. Por difícil que fuera este periodo, empecé a notar cambios sutiles en mi propia vida. Sin el constante drenaje de las emergencias de Vanessa, tenía más energía para mis propios intereses. Me uní a un club de lectura en el que había querido participar durante meses. Reconecté con amigos a los que había descuidado. Incluso tuve una cita por primera vez en años, un café con un hombre amable de mi edificio de oficinas, que llevó a una conversación agradable y planes tentativos para cenar. Pequeños cambios quizá, pero representaban algo monumental. Finalmente estaba creando espacio para que mi propia vida floreciera. 3 semanas después del cumpleaños de Vanessa, regresé del trabajo y la encontré sentada en el suelo frente a la puerta de mi apartamento. Se veía diferente a como la había visto nunca. Su apariencia, normalmente impecable, estaba desalineada. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por unos jeans sencillos y una camiseta básica. Sus ojos estaban enrojecidos, ya fuera por el llanto o por la falta de sueño, quizás por ambas cosas. Cuando me vio, se levantó, con los brazos cruzados defensivamente sobre el pecho. «Necesitamos hablar», dijo, con voz cansada. Abrí la puerta y le hice un gesto para que entrara, preparándome mentalmente para otra manipulación emocional. Pero al sentarnos frente a frente en mi sala, estaba decidida a mantener los límites que tanto me había costado establecer. «Arruinaste mi vida», empezó sin rodeos. «Perdí mi apartamento. He estado durmiendo en sofás durante semanas. Mis amigas empiezan a evitar mis llamadas porque están cansadas de que les pida ayuda». Respiré hondo. «Lamento que estés pasando por esto», dije con cuidado. «Pero yo no creé esta situación». Ella me miró incrédula. «Cancelaste los pagos de la renta.
Sabías que no podía costearlo con tan poca antelación. Vanessa, dije lo más suavemente que pude, rechazaste mi regalo. Pública y definitivamente. Lo tiraste a la basura y me dijiste que volviera con algo mejor. Era una fiesta. Estaba avergonzada. ¿No podías haberme regalado joyas o algo normal como todos los demás? Era tan típico de Vanessa que casi me reí a pesar de la tensión. El regalo que te di valía mucho más que cualquier joya que pudiera comprar. Era práctico, reflexivo y abordaba una necesidad real en tu vida. Bueno, ahora tengo una necesidad aún mayor, replicó. Necesito un lugar donde quedarme hasta que encuentre un nuevo apartamento. Olivia quiere que me vaya para el fin de semana. Ya esperaba esa petición y había decidido mi respuesta. No puedes quedarte aquí, dije con firmeza. Pero estoy dispuesta a ayudarte a buscar opciones de vivienda asequibles o conectarte con webs para encontrar compañeras de cuarto. Su rostro se ensombreció. ¿Así que eso es todo? ¿Después de todos estos años vas a abandonarme justo cuando más te necesito? Antes de que pudiera responder, escuchamos otro golpe en la puerta. Cuando la abrí, nuestra madre estaba en el pasillo. Su expresión era una mezcla de preocupación y acusación. Sabía que las encontraría a las dos aquí, dijo, entrando sin esperar invitación. Tenemos que resolver esto como familia. Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Mamá inmediatamente se alineó con Vanessa, reforzando la narrativa de que yo estaba siendo cruel e insensible. Cuando intenté explicar los años de apoyo financiero que había proporcionado, ambas minimizaron mis contribuciones. Eso es lo que hace la familia, insistió mamá. Nos ayudamos sin llevar la cuenta, pero siempre ha sido en una sola dirección, señalé. ¿Cuándo me han apoyado ustedes a mí, financieramente o de otra manera? La pregunta fue recibida con un incómodo silencio, roto finalmente por la burla de Vanessa. Tú nunca has necesitado ayuda. Siempre has sido perfecta con tus ahorros, tu trabajo responsable y tu impecable crédito. Esas cosas no sucedieron por accidente, dije con la voz alzándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Pasaron porque trabajé en múltiples empleos durante la universidad, porque presupuesto cuidadosamente y vivo dentro de mis posibilidades, porque tomo decisiones difíciles todos los días sobre lo que puedo y no puedo permitirme. No todo el mundo puede ser un genio financiero como tú, replicó Vanessa con sarcasmo. Esto no se trata de ser un genio financiero, insistí. Se trata de responsabilidad básica de adulto. Ganas buen dinero, Vanessa. Simplemente eliges gastarlo en lo que quieres en lugar de lo que necesitas, y luego esperas que yo cubra la diferencia. La discusión continuó en círculos, con acusaciones y defensas de todas las partes. Finalmente, agotada, me puse de pie. Las quiero a las dos, dije con firmeza. Pero ya no estoy dispuesta a seguir fomentando comportamientos que son dañinos para Vanessa y para nuestra relación. No voy a dar dinero, no voy a ofrecer alojamiento. Lo que sí ofreceré es apoyo para encontrar soluciones que Vanessa pueda sostener por sí misma. Mamá se fue poco después, decepcionada y enfadada. Vanessa se quedó más tiempo, pasando por una serie de tácticas que ahora reconocía claramente. Ira, culpa, manipulación y finalmente, cuando nada funcionó, una aceptación a regañadientes de mi oferta de ayudarla a buscar una situación de vivienda sostenible. Al final de la noche, habíamos creado una lista de opciones de apartamentos asequibles y recursos para buscar compañeras de cuarto. No era el rescate inmediato que ella esperaba, pero era un camino hacia adelante que no dependía de mi cuenta bancaria. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada de mi padre. Habíamos mantenido una relación cordial después del divorcio. Hablábamos ocasionalmente, pero nunca fuimos particularmente cercanos. Se había enterado de la situación por mamá, pero su perspectiva me sorprendió. Creo que estás haciendo lo correcto, dijo sin preámbulos. Ya era hora de que alguien en esta familia dejara que Vanessa enfrentara la realidad. Sus palabras provocaron lágrimas inesperadas en mis ojos. No se siente bien, admití. Sigo preguntándome si estoy siendo cruel. A veces el amor significa dar un paso atrás y dejar que alguien resuelva las cosas por sí mismo, respondió. Ojalá hubiera aprendido esa lección antes, tanto con ustedes dos como con tu madre. Continuó compartiendo sus propios arrepentimientos sobre los patrones que se habían establecido en nuestra familia, cómo había trabajado largas horas para proporcionar el estilo de vida que mamá quería,
cómo había dejado que ella se ocupara de la crianza diaria sin involucrarse lo suficiente, cómo había visto desarrollarse las dinámicas poco saludables, pero no había sabido cómo abordarlas. Vanessa tenía 5 años cuando me di cuenta de que ya sabía manipular perfectamente a tu madre, dijo, y para entonces parecía demasiado tarde para cambiar el rumbo. Esa conversación con mi padre me dio una perspectiva que nunca había considerado, situando nuestras dinámicas familiares en un contexto más amplio. No excusaba el comportamiento de Vanessa ni la permisividad de mi madre, pero me ayudaba a entender cómo esos patrones se habían desarrollado durante generaciones. En las semanas que siguieron, Vanessa se vio obligada a hacer cambios significativos. Incapaz de encontrar amigas dispuestas a alojarla indefinidamente, y con el pequeño condominio de mamá genuinamente demasiado reducido para ambas, tuvo que encontrar rápidamente una nueva solución habitacional. Terminó compartiendo un apartamento con otras 2 jóvenes en un vecindario mucho menos lujoso de lo que estaba acostumbrada. Más importante aún, tuvo que asumir trabajos adicionales para costear incluso ese arreglo más modesto. Comenzó a trabajar como freelance los fines de semana, usando sus habilidades de marketing para ayudar a pequeños negocios con su presencia en redes sociales. Era un trabajo poco glamuroso en comparación con su empleo diario en la agencia de moda, pero le proporcionaba los ingresos adicionales que desesperadamente necesitaba. Cada paso fue difícil para ella. Cada ajuste iba acompañado de quejas y de retrocesos ocasionales a sus viejos patrones de esperar un rescate. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar. La necesidad se convirtió, si no exactamente en la madre de la virtud, al menos en el catalizador del crecimiento. 6 meses después de la desastrosa fiesta de cumpleaños de Vanessa, mi vida había cambiado de maneras tanto sutiles como profundas. Los límites que establecí al principio se sentían como muros construidos por necesidad, que me aislaban de mi familia. Con el tiempo, evolucionaron hacia algo más saludable. Líneas claramente marcadas que todos, incluyéndome a mí, podían reconocer y respetar. Mis sesiones semanales de terapia continuaban, ayudándome a desenredar la compleja red de dinámicas familiares que había moldeado gran parte de mi vida. Aprendí a identificar la diferencia entre la generosidad genuina y la ayuda codependiente. Practiqué decir no sin culpa y sí sin resentimiento. Lo más importante, comencé a comprender que cuidar de mí misma no era egoísta, sino esencial. Con la carga emocional y financiera de rescatar constantemente a Vanessa levantada, descubrí energía para proyectos que había descuidado durante años. Me uní a un grupo de senderismo que exploraba rutas locales cada fin de semana. Me inscribí en una clase de fotografía en la que había estado interesada durante años. Incluso comencé a salir más activamente, aprendiendo a ser vulnerable con los demás de una manera que se sentía sana en lugar de agotadora. La relación con James, el hombre amable de mi edificio de oficinas, se desarrolló lenta pero firmemente. Era reflexivo e independiente, con una confianza tranquila que me resultaba profundamente atractiva. En nuestra quinta cita, cuando con cautela compartí parte de mi historia familiar, su respuesta fue refrescantemente sencilla. Suena que has estado cargando con las responsabilidades de todos los demás durante mucho tiempo. No me extraña que estés cansada. Ese simple reconocimiento, libre de juicio o consejos, se sintió como un permiso para soltar cargas que ni siquiera me había dado cuenta de que aún llevaba. Mi relación con mi madre seguía siendo tensa, pero poco a poco mejoraba. Después de varias semanas de contacto mínimo tras la confrontación en mi apartamento, ella se acercó con una rama de olivo tentativa. He estado pensando en lo que dijiste, admitió durante una breve llamada telefónica, sobre que el apoyo solo iba en una dirección. No puedo decir que estés equivocada. No era exactamente una disculpa, pero era un comienzo. Empezamos a tomar café juntas ocasionalmente, nuestras conversaciones evitando cuidadosamente el tema de Vanessa al principio. Luego, poco a poco, abordándolo con creciente honestidad. En una de esas reuniones, mamá me sorprendió compartiendo sus propias inseguridades. Después de que tu padre se fue, estaba aterrado de fracasar como madre, confesó. Vanessa era tan emocional, tan demandante. Parecía más fácil darle lo que quería que lidiar con sus rabietas. Me decía a mí misma que la estaba protegiendo de más trauma, pero quizá solo me estaba protegiendo a mí de la dificultad de ser firme.
Esta mirada a su perspectiva no borraba los años de trato desigual, pero me ayudaba a comprenderlo mejor. Ella había hecho lo mejor que podía con las herramientas emocionales que tenía disponibles, igual que yo. En cuanto a Vanessa, su camino resultó más transformador de lo que jamás habría imaginado. Los primeros meses fueron duros. Llamaba de vez en cuando, normalmente cuando enfrentaba algún nuevo desafío financiero, probando si mis límites se mantenían firmes. Cada vez le ofrecía consejos prácticos en lugar de dinero, sugerencias en lugar de soluciones. Poco a poco, la naturaleza de sus llamadas cambió. Comenzó a compartir pequeñas victorias, negociar una tasa más baja en su tarjeta de crédito, encontrar un mueble asequible para el apartamento, cocinar en casa en lugar de salir a comer. Cada logro lo relataba con una mezcla de orgullo y resentimiento persistente, como si aún quisiera que supiera lo difícil que le resultaba este nuevo estilo de vida. 4 meses después de mudarse al apartamento compartido, Vanessa fue despedida de su trabajo de marketing durante una reestructuración de la empresa. En el pasado, eso habría desencadenado una crisis financiera inmediata y llamadas frenéticas pidiendo ayuda. En cambio, se volcó de lleno en su trabajo freelance, ampliando su cartera de clientes e incluso subiendo sus tarifas a medida que su portafolio crecía. En realidad, está resultando mejor que el trabajo en la agencia, admitió durante una de nuestras ahora habituales conversaciones telefónicas. Hago mi propio horario y puedo ser más selectiva con los clientes que acepto. Que el verdadero punto de inflexión llegó una tarde lluviosa de martes, casi exactamente 6 meses después de su cumpleaños. Mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo y contesté para escuchar la voz de Vanessa, inusualmente apagada. ¿Tienes tiempo para tomar un café después del trabajo?, preguntó. Hay algo que necesito decirte. Nos encontramos en una cafetería sencilla cerca de mi oficina, nada parecido a los locales exclusivos que antes solía preferir. Ella ya estaba sentada cuando llegué. Había 2 tazas de café en la mesa, incluida la mía, preparada exactamente como me gustaba. Te debo una disculpa, dijo en cuanto me senté, las palabras saliendo atropelladas, como si las hubiera ensayado, pero temiera perder el valor. Una de verdad, no solo por lo del cumpleaños, sino por todo. Por haberte dado por sentada todos estos años, por esperar que resolvieras mis problemas, por no apreciar lo que intentabas hacer por mí. Me quedé en silencio, atónita, mientras continuaba explicando cómo los últimos meses la habían obligado a enfrentar realidades sobre sí misma que siempre había evitado. Cómo había comenzado a reconocer patrones en sus otras relaciones que reflejaban lo que había sucedido entre nosotras. Cómo había empezado a llevar un presupuesto por primera vez en su vida y descubierto un sentido de logro en manejar sus propias finanzas. La verdad es, dijo mirando su café, que nadie ha creído nunca que pudiera arreglármela sola. Ni mamá, ni mis amigas, ni siquiera yo. Excepto tú. Tú siempre intentaste enseñarme, y yo siempre te resentí por eso, porque era más fácil que intentarlo. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras extendía la mano para apretar la suya. Siempre supe que eras capaz, dije en voz baja, solo que no sabía cómo ayudarte a que tú también lo vieras. Hablamos durante horas esa tarde, con más honestidad que nunca antes, sobre nuestra infancia, nuestros padres, las dinámicas que nos habían moldeado a ambas, sobre su nuevo estilo de vida más modesto y mis horizontes que lentamente se expandían, sobre la posibilidad de construir una relación basada en el respeto mutuo, en lugar de la dependencia financiera. Cuando nos preparábamos para irnos, Vanessa me entregó un sobre. Por un momento, mi corazón se hundió, pensando que, después de todo, me estaba pidiendo dinero. En cambio, cuando lo abrí, encontré un cheque por una pequeña cantidad junto con una nota escrita a mano. Este es el primer pago, había escrito. No puedo devolverte todo de una vez, pero puedo empezar. Gracias por creer en mí lo suficiente como para dejar de rescatarme. La cantidad era más simbólica que significativa, pero su valor era incalculable. Representaba no solo un reconocimiento financiero, sino un cambio fundamental en la forma en que Vanessa se veía a sí misma y en nuestra relación. En los meses que siguieron, nuestra familia comenzó un lento proceso de sanación. Establecimos nuevas tradiciones, como una cena mensual en la que todos aportábamos algo para la comida. Practicamos una comunicación más abierta, con distintos grados de éxito, pero con un esfuerzo constante.
Lo más importante, comenzamos a reconocer y nombrar los patrones poco saludables que nos habían definido por tanto tiempo. El primer paso para cambiarlos. Hoy, casi un año después de aquella fatídica fiesta de cumpleaños, Vanessa vive en un apartamento pequeño pero encantador que puede costear cómodamente. Su negocio freelance ha crecido de manera constante, lo que le permite ser selectiva con los clientes y proyectos. Aún disfruta de las cosas bonitas, pero ha aprendido a ahorrar para ellas, en lugar de esperar gratificación inmediata. En cuanto a mí, he descubierto que establecer límites no disminuye el amor, sino que lo aclara. Al dar un paso atrás del papel de rescatadora familiar, creé espacio para conexiones auténticas basadas en el respeto mutuo, en lugar de la dependencia. Mi relación con James continúa profundizándose, y es aún más significativa porque se elige libremente, en lugar de ser otra obligación que cumplir. La lección más profunda que he aprendido en este viaje es que el verdadero amor a veces significa permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones. Significa confiar lo suficiente en ellos para que encuentren sus propias soluciones en lugar de imponerles las tuyas. Significa creer que pueden sobrevivir a la decepción y salir fortalecidos de los desafíos. A veces, el mayor regalo que podemos dar a quienes amamos no es protección de las dificultades de la vida, sino fe en su capacidad para superarlas. ¿Alguna vez has tenido que dar un paso atrás y dejar que alguien a quien amas enfrente las consecuencias de sus acciones? ¿Fue tan difícil para ti como lo fue para mí? Comparte tus experiencias en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta y suscríbete para escuchar más relatos sobre dinámicas familiares y crecimiento personal. Y recuerda, establecer límites saludables no es egoísta. Es un acto de amor, tanto para ti mismo como para los demás. Gracias por escuchar mi historia y que encuentres el valor para establecer los límites que necesitas en tus propias relaciones.